No sé qué decir. Nunca en las intros me desespero. Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio más de esta serie en el canal titulada Hablemos de. En el episodio de hoy, en esta edición, vamos a hablar de la bioética, la biotecnología y el biopunk. Así que espero que les interese, que les guste. Esto va a ser más una plática, así que pueden dejar de fondo este video mientras hacen otras cosas, pueden ir por su botana, porque estos son videos más educativos, documentados. Entonces sí, espero que les guste y empecemos. Como ya es costumbre, estos videos los inicio con unas palabras o términos que creo que son importantes y que van a estar surgiendo a lo largo del video. Entonces creo que es importante tener en cuenta estas definiciones, estas palabras, para ir entendiendo un poco mejor todo lo que sigue a continuación. Pero yo voy a tratar de explicar todo y que quede muy claro para que entiendan lo que quiero transmitir y decir. La primera palabra es bioética. Esta tengo dos definiciones. La primera, estudio de los aspectos éticos de las ciencias de la vida, medicina y biología, así como de las relaciones del hombre con los restantes seres vivos. Rama de la ética dedicada a promover los principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida, tanto humana como del resto de seres vivos. Y pues en resumen es toda la responsabilidad moral y ética del hombre con respecto a otros seres vivos y con respecto a la misma humanidad, desde el punto de vista biológico, científico, médico, biológico, sí. Entonces espero que con esto entiendan un poco mejor lo que es bioética. El siguiente término es biotecnología. También tengo dos definiciones. La primera dice así: tecnología aplicada a los procesos biológicos. También está medio escueta esa definición, y creo que la segunda es la que más me gusta y se las voy a ir desglosando y desmenuzando para que entiendan cada parte de esta definición. Aplicación de principios científicos y de ingeniería al procesamiento de materiales por medio de agentes biológicos con el fin de obtener bienes y servicios. Esto ya está un poco más completa, pero déjenme todavía sacarle más jugo a esta definición. Los materiales en esta definición hacen referencia a que pueden ser de origen orgánico o de origen inorgánico. Los agentes biológicos son microorganismos, bacterias, hongos, levaduras, virus, parásitos y células humanas en cultivo también. Los principios científicos serían la bioquímica, la microbiología, genética, química e ingeniería química. Y más adelante les voy a dar ejemplos de lo que hace la biotecnología, ya sea para que identifiquen algunos ejemplos y digan, de esto ya leí en algún libro, o que digan, de esto hay en mi casa y esto no sabía que se obtenía con biotecnología. Y ya el último término es contracultura. También tengo dos definiciones. La primera dice movimiento social y cultural caracterizado por la oposición a los valores culturales e ideológicos establecidos en la sociedad. Y la segunda definición dice movimiento que se opone a la cultura dominante o hegemónica. Hegemónica es que un grupo social esté dominando sobre otro grupo social y que imponga sus reglas, sus normas, todo lo que está bien y es aceptado. Entonces contracultura es la oposición a la cultura que ya está establecida por una mayoría. Entonces es una minoría la que se rebela y se opone a la cultura establecida. Sí, espero que hayan entendido la definición de contracultura. Les prometo de verdad que en este video voy a hablar de libros, se los prometo. Pero antes de pasar a los libros, tenemos que tener en cuenta unos cuantos aspectos históricos, sociales con respecto a la biotecnología, para que tenga sentido al final y digan, por eso hablo de todo esto. Sí, ténganme paciencia. Entonces, antes de pasar a los libros, tenemos que dar un breve repaso de la biotecnología. Y para hablar de biotecnología tenemos que saber qué es la biotecnología. Ya les di una pequeña definición, pero creo que lo que estoy a punto de decirles es un poco más completo. Pero bueno, entonces, ¿qué es la biotecnología? La biotecnología es un área multidisciplinaria que emplea la biología, química y otros procesos con gran uso en la agricultura, farmacia, medicina, medio ambiente y en la industria de alimentos. Aquí ya tenemos un poco más de noción en qué campos se aplica la biotecnología. Es toda aplicación tecnológica que utiliza organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos
para usos específicos en beneficio de la humanidad. Se nos da a entender que la biotecnología es una herramienta que ayuda a los humanos, o que se supone que debe ayudar a los humanos o al medio ambiente o a los otros seres vivos. Con esto podemos pensar que la biotecnología es algo muy bueno. Sí, vemos. ¿Cuáles son los usos y aplicaciones de la biotecnología? Estos pueden ser aplicados en diferentes áreas. Una de ellas es la medicina, ya sea para la obtención de anticuerpos, la creación de vacunas, la creación de nuevos medicamentos, el uso de células madre y también la terapia génica. Para las personas que tienen diabetes tipo 2, la cual es una deficiencia de insulina, que es la hormona que permite que la glucosa entre a la célula y que sea metabolizada. Antes se les daba insulina de cerdo, obtenían la insulina directamente del páncreas del cerdo y luego se la administraban a la persona. Créanlo o no, tenemos varias similitudes genéticas con el cerdo, entonces no había un rechazo tan fuerte o una reacción tan fuerte contra la insulina del cerdo, pero igual esto no era lo ideal. Lo ideal sería que fuera insulina humana. Entonces lo que hicieron los científicos fue tomar el gen de la insulina humana y meterlo en la serie de genes o en la cadena de ADN de la bacteria E. coli. Y luego esta bacteria iba a liberar esta hormona al medio en el que se encuentra. Entonces ya nada más se purificaba ese medio, se obtenía la insulina humana porque venía del gen humano y ya se administraba a los pacientes, que es lo que se hace ahora. Y si se fijan, si tienen algún familiar o conocido con diabetes, tome insulina o que se le administre insulina, chéquense en el frasquito o en el botecito donde viene que diga recombinante. Generalmente si dice así, insulina recombinante, a eso se refiere, a que combinaron el gen humano con los genes de la bacteria para que obtuvieran la insulina humana. Sí, espero no haberlos hechos bolas ni haberlos confundido, pero ese es un ejemplo en cuanto a medicina con biotecnología. Otro que puede que les sea más familiar es en la agricultura, ya que con esto se obtienen cultivos transgénicos, alimentos transgénicos, mejora de plantas para que resistan plagas, o por ejemplo que tomen el gen de una planta desértica que la ayuda a resistir la sequía, lo introducen en la serie de genes o del ADN de una planta, no sé, del maíz, y esto lo ayuda también a que resista los tiempos de sequía. También ese es otro ejemplo que les puedo dar de biotecnología en la agricultura. En cuanto a medio ambiente, tenemos lo que es la bioremediación, el tratamiento de aguas negras, el uso de biocombustibles o la generación de biocombustibles o la generación de plásticos biodegradables. Esto también surge gracias a la biotecnología, y creo que el ejemplo más fácil y más claro que pueden tener es el tratamiento de aguas negras. En los contenedores donde se recolecta toda el agua y que ya está filtrada, pero que igual viene con desechos orgánicos e inorgánicos así muy finitos para que los filtros lo puedan limpiar el agua, utilizan bacterias o hongos o levaduras que se comen a estos desechos, y las bacterias o los microbios generan un residuo que es más fácil de eliminar, y esto también ayuda a que se traten las aguas negras y que sean potables, o bueno, que al menos no sean tan negras. Y en cuanto a la industria alimenticia, aquí se aplican técnicas de mejora de conservación de alimentos, prolongación de periodos de almacenamiento, mejora en la calidad de materias primas vegetales y animales. Aquí también aplican en animales que se puede, no sé, modificar su genoma para que produzcan más leche o que produzcan más carne, y también para eliminar ciertas moléculas o sustancias tóxicas o nocivas de los alimentos. También ahí aplica lo que es la biotecnología. Y ahora les voy a dar un pequeño resumen de la historia de la biotecnología. Según las fuentes que yo encontraba, unas decían que había 2 etapas, otras decían que había 3. Yo me quedo con que son 3 etapas en la historia de la biotecnología. La primera es la biotecnología antigua, que esta se remonta hasta los babilónicos, los egipcios, que créanlo o no, la cerveza se obtiene gracias a un proceso de biotecnología. Ellos no sabían que estaban aplicando la biotecnología, ellos no sabían que estaban usando a los microbios o a los microorganismos para obtener un producto que les era útil, que pues se fermentaba la malta o la mezcla que hacían de estas semillas para obtener cerveza. No sabían que las bacterias estaban fermentando los azúcares de esta mezcla, de esta malta,
y que esto generaba alcoholes y que esto les generaba cerveza. Entonces sí, ellos no sabían que ya lo estaban aplicando, pero ya se usaba la biotecnología desde aquellos tiempos. También en esta etapa viene lo que es la generación de queso o de yogurt, porque también se utilizan bacterias o microorganismos para fermentar la leche y que cuaje y que se genere el queso o el yogurt o el requesón o el jocoque, todo esto que puede que les guste, puede que no. Todos estos productos lácteos surgen también gracias a la biotecnología. También de igual manera, cuando ustedes en casa preparan pan con levadura, también están utilizando biotecnología. Es muy mágico y muy bello en los ejemplos más simples donde puedes encontrar la biotecnología. Y también lo que hacían era hacer la selección de cultivos. Ellos veían qué plantas generaban las frutas más grandes o los granos más grandes o más sabrosos y aislaban las semillas de esas frutas para luego volver a cultivarlas y luego de esa cosecha seleccionar cuáles eran aún más ricas, más grandes, más jugosas, más dulces y así sucesivamente hasta obtener frutas más grandes o más ricas, más jugosas. Y de eso les voy a dejar un video por aquí que hizo una youtuber que me encanta, se llama Ter. Ella habla justamente de este proceso de selección de frutas y de cómo van mejorando a lo largo de la historia. De verdad vale mucho la pena, vayan a verlo. Siguiendo con estas etapas de la biotecnología, tenemos ahora la biotecnología clásica. Esta va más o menos del 1800 o del siglo XVIII-XIX a mediados del siglo XX. El evento biotecnológico o que aporta a la biotecnología que destaca en esta época es que Gregor Mendel, él descubrió y establece los principios de la herencia genética. Todo esto con un experimento con chicharitos de mera observación. Él empezó a jugar con cruzas entre diferentes especies de chícharos y observaba cómo era que surgían los chicharitos hijos de la mezcla de los chícharos padres. Y así estableció él las leyes de Mendel o las leyes de la herencia genética. Ese es el único evento importante que pude encontrar y que me pareció relevante para mí. Pero igual yo los invito a que ustedes hagan su propia investigación si es que esto les interesa. Y bueno, ahora tenemos la biotecnología moderna, que hay dos eventos importantes que ocurrieron en esta época o en este periodo de la biotecnología. El primero y el más importante, creo yo, es que se descubre la estructura del ADN gracias a Watson, Crick y Rosalind Franklin. Y además se entiende de cuál es el papel del ADN en la herencia genética. Entonces esto fue un boom enorme en su época. De hecho ganaron el premio Nobel por esto, no sé de qué año, creo que fue de 1964, 60 y algo. Ganan el premio Nobel por este descubrimiento. Y sí, a partir de ahí los descubrimientos científicos han ido en aumento de manera vertiginosa, de manera muy rápida. Y esto nos lleva a la década de los 80s, que ya con todos estos nuevos descubrimientos y técnicas y tecnologías se empiezan a aplicar en la agricultura y en los alimentos. Entonces se generan alimentos transgénicos y cultivos de plantas genéticamente modificadas, lo cual genera una reacción en la sociedad, en el público, y esto nos lleva a la revolución biotecnológica, que esto es muy importante lo que sigue, la revolución biotecnológica. Ya menos llegamos a los libros, créanme. Pero sí, en los 80s hubo un boom biotecnológico de ingeniería genética muy cañón, sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, así como tuvimos una revolución industrial en el siglo XVIII, la era diésel en el siglo XIX, la era atómica en la década de los 30, la era digital o la revolución digital o de la informática en 1950 y 1970, en la década de los 80 surge la revolución biotecnológica. La revolución biotecnológica hace referencia a toda la serie de descubrimientos que hubo en la década de los 80, sobre todo en el área de la genética, de la biología, de la química, que pudieran ser aplicados ya sea en la agricultura, en la medicina, en la industria alimenticia, para el beneficio de la humanidad. Pero también se plantean todas las cuestiones éticas, morales, que todos estos descubrimientos y aplicaciones conllevan, y cómo es que esto cambia la cultura de la sociedad de aquella época y el cómo ven las perspectivas o el futuro de la humanidad al aplicar estas nuevas tecnologías, que son tecnologías bastante poderosas. Y es por toda esta revolución biotecnológica que surge un movimiento contracultural que se le opone, al que se le llama biopunk. Sí, ya llegamos a la parte de los libros, así que tranquilos, no desesperen, ya vamos a hablar de libros. Les voy a dejar por aquí el video donde hablamos de la literatura punk, porque ahí viene un poco de lo que les voy a comentar ahora,
por si igual quieren enterarse un poco mejor y más de esto, sí. Pero bueno, ya pasemos al biopunk. ¿Qué es el biopunk? Según Wikipedia, el biopunk es un subgénero literario que está dentro del cyberpunk y que tiene elementos de la novela policíaca, del noir film, del anime japonés y de otras cosas que no entiendo muy bien y que no investigué y que no tenían sentido para mí, que no lo entendía y que sí dije bye. A mí particularmente me gusta ver como iguales al cyberpunk, al biopunk y al nanopunk, porque dentro de la ciencia ficción tenemos varios subgéneros y algunos de ellos terminan con la palabra punk, que steampunk, cyberpunk, clockpunk, biopunk, nanopunk, varios punks. Y como ya les dije en ese video, yo agrupé en dos categorías a los subgéneros punk. Uno es en base a la fuente de energía y otro es en base a la ciencia o tecnología que se aplica en la novela. Como fuente de energía, de ejemplo, está el steampunk, que utilizan el motor de vapor o la energía del vapor como fuente de energía. El atom punk, que utiliza la energía atómica. El Tesla punk, que utiliza la energía eléctrica. El diesel punk, que utiliza el diésel o el petróleo como fuente de energía. Y en ciencias y tecnologías tenemos al biopunk, que utiliza a la biología o a la biotecnología como fuente de control o el principal poder de la sociedad que hay en esa cultura. El cyberpunk, que serían todas las computadoras y todo lo digital, todo lo cibernético. Y el nanopunk, que utiliza a la nanotecnología como el principal poder o motor o energía o tecnología que mueve a la sociedad. Siempre o generalmente todos estos subgéneros punk plantean una situación distópica, un futuro distópico. Y entonces, partiendo de esto, tenemos pues que el biopunk se plantea una sociedad distópica donde o bien el principal poder que rige a este nuevo mundo o orden social es la biotecnología, o esta sociedad distópica ya vive con las consecuencias de actos llevados a cabo con el poder de la biotecnología. Pero a final de cuentas es la biotecnología lo que modificó el rumbo de la sociedad en esta historia o que controla a la sociedad en esta novela. El biopunk surge como un subgénero que describe los movimientos contraculturales que tuvieron lugar durante la revolución biotecnológica en las décadas de 1990 y el año 2000. Es por esto que comparte características con novelas post-cyberpunk, etapa del género de la ciencia ficción comprendido desde 1990 hasta el 2010, pero hay quienes dicen que actualmente, ahora, en nuestro presente, seguimos en la etapa post-cyberpunk, de las diferentes etapas de la historia del género de la ciencia ficción. También les voy a dejar aquí un video donde les hablo sobre el género de la ciencia ficción y las etapas y la historia que ha tenido, por si quieren enterarse un poco más. Pero sí, tiene las características de la etapa del post-cyberpunk, de la historia de la ciencia ficción, del género como tal. Y estas características del post-cyberpunk, en el caso del biopunk, serían individuos con modificaciones o mejoras genéticas y la presencia de una clínica negra o black clinic, que sea un laboratorio o un hospital en el cual se llevan a cabo modificaciones biológicas o manipulaciones genéticas. Puede que con estas características ya logren identificar uno que otro libro que ya hayan leído que entre en el biopunk, en el subgénero del biopunk, pero igual les voy a comentar algunos ejemplos que yo encontré y que yo mismo he logrado leer. Estos siguientes libros no los he leído, pero los encontré ahí en Wikipedia como referencia, ¿sí? Un libro que se llama Ribofunk de Paul Di Filippo, otro que se llama Holy Fire de Bruce Sterling, Los Señores del Cielo de John Brosnan, y estos que siguen ya los leí y me encantan y por eso decidí hacer este video. Uno de ellos es Partials de Dan Wells, que es de mis sagas distópicas favoritas de toda la vida porque tienen todos estos temas, todos estos elementos de la biotecnología y de la biología molecular y de la genética que me encantan. Feliz con este tipo de libros, de historias. Otro libro también de Dan Wells es Memoria Activa, ya que también tenemos ciertos aspectos del biopunk, sobre todo la generación de tejidos sintéticos y de órganos, o sea, máquinas que imprimen órganos, what the fuck. Y otro de los libros que más recientemente he leído es Parque Jurásico de Michael Crichton. Sí, wow. No sé por qué me tardé tanto en leerlo. Yo
No sé por qué, pero yo estaba feliz. Ese libro, o sea, me morí cuando leí ese libro y me resucitó el libro. Me dio toda la vida que necesitaba para esta cuarentena, para este encierro. Sí, fue mágico, fue bello leerlo. Lean Parque Jurásico de Michael Crichton porque no decepciona, no decepciona. Probablemente ya habrán visto la película o ya habrán visto que hay películas de esta serie de libros. Yo no sabía que estaba basada en libros hasta mucho tiempo después de que vi las películas. Tiene varias diferencias el libro con la película, pero creo que para la película funciona el cómo adaptaron el libro, porque en la novela funciona de una manera distinta y es genial. Cada uno son únicos y brillantes en sus maneras, pero los detalles importantes están ahí, que es todo lo de la obtención del ADN de dinosaurio, las modificaciones genéticas, el jugar ahí con los seres vivos, sí. Todas esas características que ven en Jurassic Park, en la película, o que si ya leyeron el libro, en el libro, todo esto entra en el biopunk. Y justamente este libro es publicado en 1993, creo, que es justo cuando está dándose toda esta revolución biotecnológica y que este libro surge como una crítica social a lo que el autor estaba viviendo en esa época de toda la revolución biotecnológica, y me parece genial cómo los libros reflejan nuestra historia como humanidad. Sí, me parece genial, y además con temas que me encantan, que me gustan. Sí, yo feliz, living. Y otro libro que me va a servir como conclusión, como cierre, que también tiene aspectos sobre todo de la bioética y biotecnología, es Frankenstein de Mary Shelley. Esta mujer, esta señora, madre de la ciencia ficción, y puede que del terror también, no sé, hay quienes consideran que es madre de la ciencia ficción, otros que del terror. Para mí ella es la madre de toda la literatura que me gusta. Gracias, Mary Shelley. Sí, con su Frankenstein o El moderno Prometeo, publicado en 1918. Ella, no tengo el contexto histórico completo, así que ustedes comenten, déjenme ahí en los comentarios qué pedo con la época, con el contexto social de Mary Shelley de aquella época. Pero fue publicado en 1918, si no mal recuerdo. No sé qué estaba pasando en esa época, no sé qué movimiento contracultural había en su época para que ella creara al Frankenstein, pero creo que más bien surge por la idea que tuvo de que vio caer un rayo y que todo esto de la galvanización, que era pues la energía eléctrica, se plantea toda esta situación con su esposo y con un amigo médico, creo, tengo eso entendido, no sé, díganme, espero no estar diciendo tonterías. Pero de ahí se inspiran para crear esta historia de terror, pero que a final de cuentas tiene un aspecto de bioética y de responsabilidad del creador con sus creaciones. Eso es lo importante ahí en El moderno Prometeo. ¿Qué responsabilidad tiene el creador con sus creaciones? Porque Víctor Frankenstein hizo a su creación, hizo al monstruo de Frankenstein y lo rechazó, lo despreció y se deslindó de toda responsabilidad hasta que se volvió loco y la culpa y el remordimiento no lo dejaban. Y no lo enfrentó nunca. Y eso me molesta mucho. También leí en este año Frankenstein, gracias al club de lectura de El Librero de Valentina. Fue la lectura conjunta de enero. Sí, me encantó Frankenstein. Y sí, lo que puedo rescatar de esa lectura es justamente eso. El mensaje de ética, de bioética, de responsabilidad de alguien que tiene el poder, que tiene la inteligencia y tiene los recursos para hacer algo así con un ser vivo. Wow, sí, te deja pensando, te pones a reflexionar. Creo que me pega más porque pues sí, estudié todo eso, estudié ciencias de la salud, soy QFB. Sí me dejó pensando y me impacta mucho y me encantan este tipo de historias. Espero que no se les haya hecho tedioso. Creo que ya con esto terminamos, ya con esto cerramos. Déjenme saber ustedes qué piensan de todo esto que les acabo de platicar. Recomiéndenme libros con todas estas características que les dije, de biología molecular, genética, biotecnología, de biopunk. Sí, déjenme ahí en los comentarios qué libros han leído del género, qué novelas me recomiendan, qué piensan de Frankenstein si ya lo leyeron,
si se habían puesto a pensar en todos estos aspectos éticos, bioéticos, biológicos, truculentos. Sí, igual si les gustó también déjenme su comentario. Espero que les haya gustado, espero que me hayan acompañado en todo el video. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video. Bye.